Por toda Europa, como fantasmas del pasado que han cobrado vida, se esconden búnkeres nazis, testigos silenciosos pero elocuentes de las colosales ambiciones militares del régimen de Hitler. Es sorprendente que muchas de estas enormes fortalezas de hormigón permanecieran desconocidas para el mundo durante décadas tras la caída del Tercer Reich, guardando sus siniestros secretos. Se trata de construcciones magistralmente camufladas y, en ocasiones, sorprendentemente bien conservadas. Algunas están ocultas en las profundidades de la tierra, otras están envueltas en densos bosques o se pierden entre macizos montañosos, y algunas incluso se encuentran escondidas bajo ciudades modernas. Prepárese para un fascinante viaje al mundo de los secretos y los descubrimientos. Le contaremos sobre 15 búnkeres de la Alemania nazi recientemente encontrados. Lo que los arqueólogos, historiadores e investigadores han descubierto en su interior es realmente impactante. Antes de continuar, le pedimos que apoye el proyecto. Haga clic en Me gusta debajo de este video y suscríbase a nuestro canal. Su apoyo es muy importante para nosotros. En la costa norte de Francia, cerca del Canal de la Mancha, se escondía la fortaleza de Mimowaki, uno de los proyectos defensivos más atrevidos y ambiciosos del Tercer Reich. Este colosal complejo subterráneo, conocido con el nombre en clave de Objeto de Construcción 711, fue concebido como el lugar donde se instalaría el Cañón de Londres, un arma 3 de gran potencia y múltiples cañones que, según el plan de Hitler, podría arrasar la capital británica. El proyecto inicial preveía la instalación de 50 cañones de este tipo, que podrían disparar hasta 3.000 proyectiles al día contra Londres. Más tarde, el plan se modificó. Se habló de 25 cañones y hasta 600 proyectiles por hora. La construcción de esta instalación secreta comenzó en septiembre de 1943. La elección del lugar fue cuidadosamente pensada. La distancia de 8 kilómetros del mar lo protegía de los ataques de la flota británica. La proximidad del ferrocarril garantizaba el suministro de materiales de construcción y las resistentes rocas calcáreas servían de base sólida para las obras subterráneas a gran escala. El complejo incluía 2 túneles ferroviarios de 60 metros a una profundidad de 30 metros. Sobre ellos, en un ángulo de 50 grados, se encontraban 5 gigantescos pozos inclinados para la instalación de los cañones. En la construcción participaron más de 5.000 personas, ingenieros alemanes, mineros de la cuenca del Ruhr y prisioneros de guerra soviéticos que se encontraban en condiciones de esclavitud. Trabajaban en condiciones inhumanas, durante 12 horas al día. Los servicios de inteligencia aliados no pudieron determinar de inmediato el verdadero propósito de la instalación, ya que inicialmente la consideraron una base para misiles V-2. Sin embargo, entre noviembre de 1943 y agosto de 1944, se lanzaron más de 4.100 toneladas de bombas sobre la fortaleza. El golpe decisivo lo asestaron el 6 de julio de 1944 los pilotos del legendario Escuadrón 617 de la Fuerza Aérea Británica, conocidos como los destructores de presas. Emplearon 16 bombas sísmicas Tallboy, cada una de ellas con un peso de 5.4 toneladas. Al penetrar profundamente en el suelo, provocaron derrumbes catastróficos e inundaciones en los túneles. No muy lejos de las playas normandas, donde en 1944 tuvo lugar el legendario desembarco de los aliados, se esconde otra destacada fortificación de la Alemania nazi. Se trata de la batería de Messy, que permaneció olvidada y enterrada bajo tierra durante más de 60 años, hasta que fue redescubierta en el siglo XXI. La historia de su descubrimiento está relacionada con el historiador británico aficionado Gary Stern. En 2004, descubrió un mapa inusual que estaba escondido en el bolsillo del uniforme de un veterano estadounidense. En el dibujo esquemático se marcaba la zona de resistencia cerca de la localidad de Grand Camp. Intrigado, Stern comenzó a buscar y pronto se topó con las primeras entradas camufladas a los búnkers, ocultas por la espesa vegetación. Compró 44 hectáreas a 27 propietarios y en septiembre de 2005 comenzó las excavaciones. Los investigadores encontraron un enorme complejo de estructuras que, por razones desconocidas, había sido borrado de los documentos oficiales. Investigaciones adicionales realizadas en 2008 revelaron búnkers intactos desde 1945.
En su interior se encontraron cascos, máscaras antigás, municiones y pruebas de combates encarnizados. La tecnología LiDAR permitió detectar en los techos restos de quemaduras intensas, lo que indicaba que se habían producido combates con fuego durante el asalto al objeto. La batería incluía dos posiciones clave, la VN-83 Le Peroux con 6 obuses franceses de 155 milímetros y la VN-84 L. Martin con 4 cañones de 105 milímetros. En total, el complejo contaba con 14 piezas de artillería pesada, entre ellas, obuses de 150 milímetros capaces de bombardear las playas de Utah y Amacha. En esencia, se trataba de una ciudad subterránea con más de 3 kilómetros de trincheras que conectaban los búnkeres para el personal, el centro de control, el radar de defensa aérea, los almacenes de municiones, el hospital y las dependencias de los oficiales. La batería estaba estratégicamente situada en una suave pendiente por debajo del nivel del suelo, lo que la hacía prácticamente invisible para la inteligencia aliada. A pesar de los intensos bombardeos, antes del desembarco, seguía siendo operativa y continuó disparando contra las playas de Utah y Amacha durante 3 días después del inicio de la operación de desembarco. Esto se explica por el hecho de que la inteligencia aliada se centró en la batería más conocida de Nuchok, mientras que Messi se construyó en total secreto. El 9 de junio de 1944, los Rangers estadounidenses atacaron esta posición. Tras 5 horas de combate, en las que murieron 18 estadounidenses, la batería fue capturada. En su interior, los Rangers encontraron más de 180 toneladas de municiones, suficientes para una semana de fuego continuo. La costa danesa conserva algunas de las fortificaciones alemanas mejor conservadas de Europa. Se construyeron alrededor de 7.000 búnkeres a lo largo de la costa occidental como parte del Muro Atlántico. Estas enormes estructuras de hormigón, construidas entre 1940 y 1945, se convirtieron en el mayor proyecto de construcción de la historia de Dinamarca, con un coste estimado de entre 300.000 y 400.000 millones de coronas. En 2008, las tormentas en la playa de Høvik dieron lugar a un hallazgo único. Las olas arrastraron las dunas de arena y dejaron al descubierto 4 búnkeres alemanes completamente conservados, intactos desde 1945. Uno de los primeros investigadores fue el historiador aficionado local Tommy Kasue. Tras el descubrimiento fortuito de los búnkeres por parte de 2 niños de 9 años, los arqueólogos encontraron en su interior una impresionante colección de objetos personales. Pipas, botellas de aguardiente a medio beber, uniformes militares con la imagen de Hitler, medicamentos y equipos de comunicación. El experto danés en búnkeres, Bent Antoniesen, calificó el hallazgo como único en Europa, y uno de los arqueólogos lo comparó con la entrada en una pirámide con momias. Se iniciaron los trabajos de conservación de los artefactos que fueron trasladados al Museo de Ålgård. Poco después, Dinamarca abrió al público otros búnkeres. El Museo Búnker de Tirpitz, en Brabant, parte del Muro Atlántico, se convirtió en un popular destino turístico en 2017, atrayendo hasta 100.000 visitantes al año. La batería del fuerte Bangsbo, en Frederikshavn, exhibe cañones navales alemanes originales de 150 milímetros y el Museo Búnker, en Hirtshals, ofrece la posibilidad de visitar 54 búnkeres excavados conectados por 3.5 kilómetros de trincheras. La reacción de la población local ante estos hallazgos fue ambigua. Algunos, como Olia Becker, cuyo abuelo participó en la resistencia, compararon el hallazgo con la tumba de Tutankamón, considerándolo un tributo a la verdad histórica. Otros, como Mogens Koch Hansen, opinaba que los búnkeres debían ser volados. Sin embargo, la redacción del periódico danés apoyó la conservación de los monumentos, afirmando, son parte de nuestra historia europea común. Según el conservador del museo, Kim Clausen, estos hallazgos, aunque no son de la Edad del Bronce, son increíblemente auténticos y proporcionan mucha información sobre la vida en los búnkeres. Hoy en día, estas controvertidas construcciones se han convertido en populares atracciones turísticas. En los bosques de Masuria, en Polonia, se esconde la guarida del lobo, Wolfschanz.
el cuartel general de Hitler en el Frente Oriental. Este complejo de hormigón era uno de los lugares más secretos y estratégicos del Tercer Reich. Situado cerca de la ciudad de Kentrin, el complejo ocupaba 250 hectáreas de espeso bosque, elegido por su lejanía y su camuflaje natural. La construcción comenzó en 1940 e incluyó alrededor de 200 edificios, búnkeres, cuarteles e instalaciones auxiliares. Hitler pasó más de 800 días aquí, dirigiendo operaciones militares. Las paredes de los búnkeres alcanzaban los 8 metros de espesor para protegerlos de los ataques aéreos. El 20 de julio de 1944, la guarida del Lobo fue escenario del famoso atentado contra Hitler. El coronel Klaus von Stauffenberg colocó una maleta con explosivos debajo de la mesa durante una reunión. La explosión mató a 4 personas, pero Hitler sobrevivió con heridas leves, ya que el maletín se desplazó accidentalmente por la pesada pata de la mesa. El fracaso de la Operación Valkyria provocó una cruel represión. La Gestapo detuvo a más de 7.000 personas, unas 5.000 fueron ejecutadas, y el propio von Stauffenberg fue fusilado en Berlín pocas horas después del atentado. En 2015, cerca de la guarida del Lobo, los constructores encontraron restos humanos que se identificaron como pertenecientes a un prisionero del campo de concentración. Probablemente se trataba de uno de los trabajadores esclavos que construyeron o mantuvieron la fortificación. Hoy en día, las ruinas de la guarida del Lobo atraen a casi 300.000 visitantes al año, ofreciendo la oportunidad de ver el centro neurálgico de las operaciones nazis en el Frente Oriental. En el puerto de Hamburgo, en la orilla sur del Elba, se encuentra el búnker Elba II, uno de los objetos más interesantes para los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Construido en 1941 con 50.000 metros cúbicos de hormigón, estaba destinado a proteger la vanguardista flota submarina alemana. El 11 de noviembre de 1945, 6 meses después de la capitulación de Alemania, los zapadores británicos llevaron a cabo una voladura controlada con 32 toneladas de explosivos. La potente explosión destruyó la pared central y el techo, sellando de hecho los submarinos que se encontraban en el interior y creando una especie de cápsula del tiempo de la tecnología naval alemana. La estructura resultó ser tan resistente que los intentos de derribarla en 2001 con 150 kilos de dinamita apenas dañaron el hormigón. Los submarinos emparedados permanecieron olvidados hasta 1985, cuando fueron redescubiertos por los investigadores Jacob Maltmann, Scholl Wolfgang Hirschfeld y Walter Klaus. Su expedición capturó el estado de los submarinos después de 40 años bajo el agua. Más tarde el lugar se convirtió en objeto de interés para los excavadores ilegales y en 1990 las autoridades alemanas rellenaron el búnker con grava y hormigón, convirtiendo la zona en un aparcamiento. Hoy en día, los otrora temibles submarinos yacen bajo el puerto franco de Hamburgo, inaccesibles para la investigación. Entre las fortificaciones más grandes de las islas normandas ocupadas, los túneles de Holganson en la isla de Jersey ocupan un lugar especialmente sombrío. El nombre se traduce literalmente como estructura tipo cueva y se aplicaba únicamente a los complejos de túneles del Muro Atlántico. La construcción comenzó en 1941 y estaba destinada a servir de refugio subterráneo a las tropas alemanas contra los ataques aéreos. Los túneles se excavaron a una profundidad de hasta 50 metros y se extienden 300 metros hacia el interior de la colina, formando parte de una ambiciosa red que requirió enormes recursos. En 1944, se extrajeron 244.000 metros cúbicos de roca en las islas normandas, más que en todo el Muro Atlántico desde Noruega hasta España. En 1943, con el aumento de la amenaza de invasión por parte de los aliados, Holgenskiksen fue reconvertido en un centro de evacuación y un hospital. Tras la liberación en mayo de 1945, los británicos abrieron los túneles al público en julio de 1946. En 1961,
Tras la transferencia del complejo a propietarios privados, se convirtió en un museo con una exposición permanente titulada Los túneles militares de Jersey, que narra la vida durante la ocupación. Los visitantes pueden ver pantallas interactivas, equipos quirúrgicos y militares originales, así como hologramas que muestran las duras condiciones de trabajo de los obreros. En los bosques cercanos a Mulder van der Inn, Baviera, el Tercer Reich comenzó en 1944 la construcción de una planta subterránea única con el nombre en clave Weingut 1. Esta enorme estructura fue un intento desesperado por proteger la producción de las armas más modernas de los bombardeos aliados. A diferencia de los búnkeres subterráneos habituales, Weingut 1 se construyó mediante un método innovador. Primero se crearon enormes montículos de grava sobre los que se vertió hormigón armado de 3 metros de espesor, formando arcos gigantes. Una vez endurecido el hormigón, la grava se extrajo a través de túneles especiales. Esto aceleró la construcción y eliminó la necesidad de andamios de madera. En la obra trabajaban unas 10.000 personas, de las cuales 8.500 eran trabajadores forzados. Más de 3.000 de ellos murieron a causa del trabajo excesivo, el hambre y la crueldad de las SS. Los que se debilitaban eran enviados a Oswiecim. A pesar de las enormes pérdidas, en abril de 1945, la fábrica aún no estaba terminada. De las 12 bóvedas, solo 7 estaban listas. La fábrica subterránea de 9 pisos para la producción de motores a reacción, para el Messerschmitt M62, nunca llegó a funcionar. Los estadounidenses descubrieron la obra inacabada con grúas de construcción. En 1947, los ingenieros militares estadounidenses volaron 6 de las 7 bóvedas. Hoy en día, solo queda una bóveda en pie como memorial a los miles de personas que murieron durante su construcción. Elevándose entre los bosques del norte de Francia, el búnker de Der Peleg es un coloso de hormigón y una de las estructuras más macizas del muro atlántico. Esta enorme fortaleza cerca de Saint-Mer fue construida con el objetivo de cambiar el curso de la guerra. Iniciada en marzo de 1943, su construcción se diseñó como la primera instalación del mundo para el montaje, almacenamiento y lanzamiento de cohetes B-2. Las dimensiones de la estructura reflejaban la ambición del proyecto: muros de hasta 5 metros de grosor y techos de hasta 28 metros de altura. Para su construcción, se utilizaron unos 150.000 metros cúbicos de hormigón. Los dirigentes nazis consideraban que la instalación era clave para el programa Armas de Represalias dirigido contra Londres, situado a 180 kilómetros. Los servicios de inteligencia aliados descubrieron la construcción, lo que dio lugar a la Operación Arbalete, un bombardeo masivo de la instalación militar. El 27 de agosto de 1943, 187 bombarderos B-17 lanzaron 368 toneladas de bombas. Los bombardeos resultaron eficaces. La estructura quedó dañada hasta tal punto que era imposible repararla, y los alemanes abandonaron sus planes de lanzar misiles desde esta plataforma. Como resultado, no se lanzó ningún misil B-2 contra Gran Bretaña. Hoy en día, el búnker de Der Peleg es un monumento a las ambiciones militares de los nazis y a la determinación de los aliados. En 1985, la estructura fue reconocida como Monumento Histórico de Francia. Los visitantes pueden ver componentes poco comunes de los cohetes B-1 y B-2, así como exposiciones sobre el trabajo de los prisioneros de los campos de concentración. El lugar atrae a unos 50.000 turistas al año. En la pared noroeste aún se pueden ver las huellas de las bombas. Oculto bajo la pequeña ciudad austriaca de St. Georgen-Untergussen, el complejo B8, Bergkristall, era una de las fábricas subterráneas más tecnológicas del Tercer Reich. Creado en marzo de 1944, ocupaba 50.000 metros cuadrados de túneles a prueba de bombas y gases. Bergkristall estaba destinado al montaje de los revolucionarios cazas a reacción M262, en un intento por proteger la producción aeronáutica de importancia crítica de los bombardeos. En abril de 1945, la fábrica producía alrededor de 450 fuselajes al mes. Según datos de inteligencia, se fabricaron un total de 987 aviones a reacción. Los fuselajes y las alas se ensamblaban en Bergkristall
y luego se enviaban por ferrocarril durante la noche al sur de Alemania y a Bohemia para su montaje final. La confidencialidad era máxima. Las condiciones de trabajo eran inhumanas. Unos 10.000 trabajadores esclavos del campo de concentración de Mauthausen-Gusen trabajaban en los túneles. Los prisioneros judíos sobrevivían pocos días. La esperanza de vida media de los constructores de túneles era de 4 meses. Los trabajadores laboraban 14 horas al día en medio del polvo. Cada día morían alrededor de 100 personas. El 5 de mayo de 1945, la 11ª División Blindada de los Estados Unidos liberó la instalación. La planta estaba lista en un 85% y funcionaba. Los estadounidenses se llevaron el equipo y la documentación. Más tarde, cuando la zona pasó a estar bajo el control de la URSS, se desmanteló el equipo restante y se volaron las secciones clave de los túneles en noviembre de 1947. Inicialmente a una sucursal del campo de concentración de Buchenwald, Mittelbau se convirtió en una de las instalaciones subterráneas más mortíferas para la fabricación de armas. Tras la destrucción del centro de investigación de Peenemünde por los bombardeos del 18 de agosto de 1943, los nazis trasladaron la producción de cohetes V2 al sistema de túneles de la montaña Kangstein, cerca de Bleicherod-Nordhausen, en Turingia. El almacén subterráneo de combustible de la Wehrmacht, que existía allí desde 1936, se convirtió en un lugar de sufrimientos inimaginables. Se obligaba a los prisioneros a ampliar el complejo para la producción de armas de represalia. En otoño de 1944, la instalación funcionaba a pleno rendimiento y albergaba al menos a 12.000 prisioneros. La fábrica producía misiles balísticos V2 y misiles alados V1. La producción creció, de 3 misiles defectuosos en enero de 1944 a 400 al mes en mayo, y hasta 600 al mes en febrero de 1945. El 8 de septiembre de 1944, el primer V2 ensamblado en Mittelbau impactó en Londres. Los prisioneros vivían en túneles inestables, sin luz natural ni aire fresco, apiñados en literas de 4 pisos con condiciones higiénicas terribles. La mortalidad era más alta que en la mayoría de los campos de concentración. De los aproximadamente 60.000 prisioneros que pasaron por el sistema de Mittelbau, al menos 20.000 murieron. Algunos prisioneros se dedicaban al sabotaje. Más de 200 de ellos fueron ahorcados públicamente. Estratégicamente situada en la costa francesa de Umis Green, la batería Todt era uno de los elementos más temibles del muro atlántico. Bautizada en honor a Fritz Todt, un ingeniero alemán fallecido en un accidente aéreo, representaba una grave amenaza para Gran Bretaña. Su potencia de fuego estaba garantizada por 4 enormes cañones Krupp de 380 milímetros, instalados en un búnker de hormigón armado con un alcance de hasta 55 kilómetros. Estas armas podían alcanzar fácilmente la costa inglesa. El primer disparo se realizó el 20 de enero de 1942 y la inauguración oficial tuvo lugar en febrero en presencia de los almirantes Dönitz y Raeder. Durante su funcionamiento, las armas provocaron 3.059 alarmas, causaron la muerte de 216 civiles y dañaron más de 10.000 edificios en Dover. Cabe destacar que no se confirmó que ningún barco fuera hundido por el fuego de la batería. El 29 de septiembre de 1944, en el marco de la operación Undergo, la tercera división de infantería canadiense atacó la fortificación. A las 6:35 de la mañana, la artillería aliada abrió fuego y 10 minutos después entró en acción la infantería. Los ataques fueron precedidos por bombardeos de la Royal Air Force, 855 toneladas de bombas los días 26 y 28 de septiembre. El regimiento de Nueva Escocia del Norte encontró poca resistencia y a media mañana los artilleros alemanes se rindieron. En 1972, tras 3 años de restauración, se inauguró en la casamata número 1 el Museo del Muro Atlántico, con miles de objetos expuestos. En el exterior se encuentra el exclusivo cañón ferroviario alemán K5, uno de los 2 que se conservan en el mundo, capaz de disparar proyectiles de 240 kilos a casi 65 kilómetros. 4 casamatas originales son visibles en terrenos privados,
La casamata número 3 quedó parcialmente destruida por una explosión accidental en 1945. Bajo el nombre en clave Wasserwerk Sen, el enorme búnker D1 de Sirakura fue uno de los objetivos alemanes más bombardeados de Europa. Estaba destinado al lanzamiento de misiles B1 contra Londres. La construcción comenzó en septiembre de 1943 en una colina al norte de la carretera Aden-St. Paul. Los alemanes utilizaron una técnica innovadora llamada Verbunkering. Primero construyeron el techo sobre el suelo y luego excavaron el resto del objetivo debajo de él. El búnker debía conectarse con la línea ferroviaria Seine-Hauteville, lo que permitía a los trenes con misiles entrar en su interior. La capacidad del almacén era de 150 misiles y la rampa de lanzamiento estaba dirigida hacia Inglaterra. Al final, el búnker no lanzó ni un solo misil. Cuando se detuvo la construcción en abril de 1944, la parte exterior estaba casi terminada, pero los trabajos interiores apenas habían comenzado. Después de la guerra, se cancelaron los planes de demolición. 80 prisioneros de guerra alemanes desmantelaron la rampa de lanzamiento y rellenaron parcialmente el búnker. Hoy en día, la enorme estructura de hormigón todavía se ve desde la carretera, pero se encuentra en terrenos privados y no es accesible al público. Bajo una enorme cúpula de hormigón en el norte de Francia, se esconde un gigantesco complejo subterráneo, uno de los vestigios más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La Coupole, situado a 5 kilómetros de Saint-Omer, fue construido por la Alemania nazi entre 1943 y 1944 como base para lanzar cohetes V2 contra Londres. La instalación se conocía inicialmente como Proyecto de Construcción 21. Una enorme cúpula de hormigón de 70 metros de diámetro y 5 metros de espesor protegía una red de túneles con almacenes, lanzaderas y salas para el personal. El complejo se diseñó para almacenar 500 cohetes V2 y lanzar potencialmente decenas de cohetes al día contra Londres y el sur de Inglaterra. Inicialmente se planificaron unos 2 kilómetros de galerías subterráneas con el ambicioso objetivo de ampliarlas hasta 7 kilómetros para garantizar la autonomía. Generadores, oficinas, hospitales, primero se construyó la cúpula y luego se excavó debajo de ella, lo que la protegía de los bombardeos. La inteligencia aliada descubrió la construcción en Weser a mediados de agosto de 1943, cuando los alemanes comenzaron a tender las vías del tren. En los meses siguientes, los aliados realizaron 16 ataques aéreos. 811 bombarderos lanzaron alrededor de 4.260 toneladas de bombas. Hoy en día, la Coupole es un impresionante centro histórico y planetario que atrae a turistas de todo el mundo. El museo, inaugurado en mayo de 1997, ofrece exposiciones en 4 idiomas. Bajo las montañas Soví, en Polonia, se esconde el proyecto Riese, una de las iniciativas de construcción más misteriosas y ambiciosas de Hitler. Entre 1943 y 1945, los nazis excavaron una extensa red de túneles subterráneos en lo que entonces era territorio alemán, creando un complejo subterráneo que aún hoy sigue envuelto en misterio. La construcción abarcaba 7 instalaciones subterráneas. En las montañas de Soví y bajo el castillo de Xians, se excavaron unos 9 kilómetros de túneles y se crearon 25.000 metros cuadrados de espacio subterráneo con un volumen de 100.000 metros cúbicos. La magnitud es impresionante, pero el proyecto solo se completó en un 11% antes de ser abandonado. Su propósito exacto sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que iba a ser el cuartel general de Hitler, lo que se ve confirmado por las memorias de funcionarios nazis, entre ellos Albert Speer. Otros suponen que la instalación estaba destinada a la producción subterránea de armas. El Führerbunker fue el último cuartel general de Adolf Hitler. A diferencia de otros búnkeres destinados a operaciones militares, este complejo subterráneo se convirtió en el escenario del acto final del Tercer Reich. Hitler se refugió en el búnker el 16 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas se acercaban a Berlín. A medida que la situación empeoraba, rara vez salía al exterior, apareciendo en público por última vez el 20 de abril en su 56º cumpleaños, para condecorar a los miembros de las juventudes hitlerianas. En el ambiente claustrofóbico del búnker, Hitler se volvió cada vez más paranoico, especialmente cuando se enteró de las negociaciones de Himmler para la capitulación con los aliados occidentales. El 29 de abril, poco después de medianoche, Hitler se casó con Eva Braun en una pequeña ceremonia celebrada en la sala cartográfica del búnker. A continuación, dictó su testamento a su secretaria Traud Lunge.
Al día siguiente, 30 de abril, Hitler y Braun se suicidaron. Siguiendo sus instrucciones, sus cuerpos fueron trasladados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina y quemados. El complejo se construyó en 2 etapas, el búnker superior y el búnker inferior, más profundo. Este último se encontraba a una profundidad de unos 8,5 metros. Tenía paredes de 4 metros de grosor y un techo de 3 metros. En su interior había unas 30 habitaciones pequeñas. Las condiciones de vida eran duras: humedad, bombas en funcionamiento constante, electricidad suministrada por un generador diésel y agua procedente de un pozo. Gracias por quedarse con nosotros durante todo el vídeo. Si considera que nuestro trabajo es importante, apóyelo con un me gusta y suscríbase. Para no perderse los próximos episodios y estar al tanto de las novedades, haga clic en la campana de notificaciones.